¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí, en Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le doy la bienvenida a la colaboración de esta semana. Le invitamos a que se quede, que nos deje su pulgar arriba, su me gusta y también que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos informando y estaremos analizando. Le invitamos asimismo a que se suscriban al canal y por supuesto a que consulten los demás contenidos de esta plataforma. Pues vaya semana que tuvimos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se agitan los estudiantes, las maestras, los maestros, el sector de trabajadores también, y vaya que con razón. Se le ha ocurrido a quienes gobiernan la Universidad Nacional Autónoma de México que pudieran afinar las maneras en que persiguen la protesta, en que criminalizan los cuestionamientos, pero vayamos por partes. Tendríamos que recordar que la Universidad Nacional Autónoma de México pues ha sido prácticamente baluarte de la libertad de expresión y también del pensamiento crítico. Esto de manera histórica, pues habría que señalar que ahí en el seno universitario se han gestado muchos de los movimientos sociales que han terminado por repercutir en toda la República Nacional. Y muchos de los movimientos sociales que tienen como origen distintas geografías de la nación terminan también resonando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues habría que mencionar solamente, por citar algunos, los casos de 1968, de 1971, 1986 y 1987, y por supuesto la gran huelga de 1999-2000, esta huelga estudiantil que detuvo la privatización de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso se le ha considerado en muchos sentidos a la UNAM la conciencia del país, pues esto gracias a la pluralidad de una pujante comunidad universitaria integrada por tres sectores: el estudiantil, el académico y también el trabajador. Habría que reconocer que este espíritu de libertad que se vive en su campus central de Ciudad Universitaria, pero prácticamente en todas las sedes que tiene la UNAM en la República, pues ha permitido precisamente esta excelencia también de carácter académico en la propia investigación, donde hay investigaciones científicas de vanguardia. Esto ha permitido también movimientos culturales universales, manifestaciones culturales también muy importantes que se gestan, se generan ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues también habría que reconocer y agradecer a esta institución la formación de cientos de miles de estudiantes, hombres y mujeres, pues que han pasado precisamente por estas aulas y que en su momento representaron la única oportunidad de movilidad social, sobre todo para los sectores más marginados de este país. Y como parte precisamente de esta naturaleza, pues la universidad es una caja de resonancia de las aspiraciones de justicia social y también de emancipación de los pueblos de México. Por eso no es raro que esta universidad, decíamos, pues haya generado importantes movimientos sociales, pues a través de su propia historia. Habría que señalar que también esta libertad, esta, este pensamiento crítico que se goza en la universidad, pues ha sido resultado no tanto de alguna actitud obsequiosa de las autoridades universitarias y también federales, sino ha sido producto precisamente de las propias luchas estudiantiles y de que el pueblo mexicano en términos generales se apropió de esta universidad. Habría que señalar que estas luchas de carácter político y social que se han presentado en la Universidad Nacional Autónoma de México durante mucho tiempo y que decíamos han repercutido también en el resto del país, pues a veces han implicado altos costos para la propia comunidad universitaria en su conjunto y particularmente para varias generaciones de jóvenes, hombres y mujeres, activistas con sueños de revolucionar sus propias realidades. Esto ha costado, decíamos, desde expulsiones y campañas de desprestigio hasta también, habría que señalar,
en la época de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales ocurridas en jardines y pasillos también de la universidad, operados por esbirros de la Brigada Blanca, de la entonces Dirección Federal de Seguridad, que pues se encargaba precisamente de desarticular los movimientos sociales y armados de carácter político durante las décadas de 1960, 70, 80 y también hasta los 90. Habría que recordar que estas luchas estudiantiles, este pensamiento crítico, este nivel alcanzado por la comunidad universitaria en su conjunto, pues no ha correspondido con el que han tenido las propias autoridades universitarias. Habría que señalar que, salvo honrosas y admirables excepciones, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México han sido impuestas por los sucesivos gobiernos en turno, y de tal suerte, pues hemos tenido ahí como rectores en la UNAM a fanáticos del neoliberalismo, como José Sarucán o Francisco Barner, solamente por mencionar algunos, o también incluso a militantes priistas así abiertos como en su momento José Narro, y decíamos solamente por citar algunos casos. Aparte, tendríamos que mencionar a algunos rectores que en efecto sí han estado a la altura de sus propias comunidades universitarias, y nos referimos de manera muy destacada a Pablo González Casanova, este doctor, este sociólogo, este luchador social, incluso reconocido en su momento por el ZLN como el comandante Contreras, y que era un científico social que estudió de manera muy detallada el propio colonialismo interno, la explotación al interior de los países y particularmente el caso de México. Pero también podríamos recordar al ingeniero Javier Barros Sierra, quien mantuvo una posición de defensa clara a la autonomía universitaria, pues en tiempos tan complicados como aquellos cuando se vino el embate del gobierno federal a las instituciones de educación superior del país, no solamente a la UNAM y al Politécnico, sino incluso a otras, ahí como las escuelas normales rurales. Y fue una lástima que no llegara a la rectoría otro académico con alto respaldo de la propia comunidad estudiantil. Nos referimos también al doctor Luis Javier Garrido Platas, quien falleció en 2012 y que era, digamos, el candidato a rector en su momento de la comunidad estudiantil, que nunca en realidad pudo llegar a ocupar la rectoría precisamente por esta casta dorada que ocupa los principales órganos de gobierno. Pero decíamos, nunca han estado las autoridades universitarias en términos generales a la altura de la comunidad universitaria. De hecho, han sido pues quienes han operado muchos de los intentos por privatizar la educación, por un lado, también han sido los que se han encargado de ser de la universidad pues un refugio de políticos en desgracia. Hemos tenido incluso noticia de varios, luego de la salida del pripanismo del Poder Ejecutivo Federal, pues la llegada de varios de estos integrantes o incluso del propio INE a los recintos universitarios. Y también hemos tenido pues noticia de cómo muchas veces la propia autoridad universitaria pues atenta contra estas libertades de expresión que generan el espíritu crítico universitario. Pues bien, resulta preocupante que ha ocurrido una nueva intentona en ese sentido. El pasado 1 de abril, el Consejo Universitario aprobó reformas al reglamento del Tribunal Universitario. El objetivo fue imponer sanciones inmediatas de suspensión o expulsión contra lo que dijeron actos vandálicos y narcomenudeo en las instalaciones universitarias. Se trata de una medida no solamente hipócrita, sino que busca sorprender, manipular, engañar. Porque ¿quién podría decir que se opone a combatir la delincuencia y el vandalismo en las aulas? Podría parecer, pues, una reforma de manera incluso hasta natural e inofensiva. No, resulta que calificar que es un acto entre comillas vandálico, pues queda a merced, a discusión de las propias autoridades universitarias. Ellas considerarían
qué acto es vandálico. Y prácticamente con eso se le abre la puerta a que se expulse de manera inmediata a alumnos, profesores y trabajadores que se manifiesten por cualquier asunto. Es decir, se trata de una herramienta para castigar la disidencia política ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque decíamos, ¿quiénes serán los que deben de calificar o distinguir un acto vandálico de un desorden durante una manifestación? Pues en realidad recogemos aquí las palabras del consejero universitario Ambrosio Velasco, un académico reconocido con una trayectoria importante, quien advierte con claridad que sin definiciones precisas de lo que es un acto vandálico, cada autoridad universitaria podría interpretar a su conveniencia qué constituye vandalismo y qué es simplemente una protesta. Y habría que señalarlo esto, pues en una universidad con autoridades que históricamente han buscado criminalizar la disidencia. Así, esta reforma podría ser la puerta para reprimir, bajo pretexto de imponer el orden, a quienes alcen precisamente la voz. En ese sentido, no se podría garantizar que no se expulsaría a un estudiante, digamos, por una manifestación de carácter político. Y esto ocurre en una universidad donde prácticamente hay impunidad en todos los casos de corrupción que se han detectado. Aquí, en Zona Cero, hemos documentado varios de ellos, actos de corrupción, donde los funcionarios, cuando a veces se descubre el acto, solamente son cambiados precisamente de adscripción. No hay, ni siquiera hablemos de expulsión, no hay tampoco, mucho menos, pues una consignación a las autoridades correspondientes. Entonces, ahora la UNAM, que no castiga la corrupción para sus funcionarios, pretende imponer sanciones de expulsión contra quienes realicen lo que ellos consideran actos vandálicos. Por eso decíamos, vaya despropósito. Además, decíamos, son las autoridades universitarias las que quieren imponer estas medidas de expulsión contra lo que llaman actos vandálicos, cuando son ellas precisamente las que mantienen sus insultantes altos sueldos y que por eso se les conoce como la burocracia dorada. Entonces, no se está, por ejemplo, castigando de esta misma manera el acoso laboral o el acoso incluso de carácter sexual. Pero sí se busca imponer la expulsión de manera inmediata contra lo que ellos consideran actos vandálicos. En ese sentido, pues tendríamos que estar alertas de este tipo de iniciativas que en realidad lo que buscan es seguir menospreciando y menoscabando la esencia crítica de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Habría que señalar que si esta, considerada la máxima casa de estudios del país, opta por el autoritarismo disfrazado de disciplina, pues ¿qué podemos esperar de repercusiones en el resto del país? En realidad, una verdadera reforma y más en un recinto universitario no debería implicar el castigo así inmediato, sino pues en realidad debería procurar entender, porque una universidad que prefiere la mano dura al diálogo, tarde o temprano, pues deja precisamente de ser una universidad. Habría que recordar que esta reforma, decíamos, se aprobó el pasado 1 de abril y que de manera otra vez a espaldas de los estudiantes, sin que hubiera ningún tipo de aviso, y fueron algunos de los propios consejeros quienes manifestaron su desacuerdo, hizo entonces volver la atención de estudiantes de distintas facultades. De manera destacada, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realizó casi de manera inmediata una serie de asambleas estudiantiles para movilizarse y realizar incluso cortes intermitentes a la circulación en algunos puntos del sur de la ciudad. Y durante la semana, pues empezaron a sumar estudiantes de las facultades de arquitectura, ingeniería, artes y diseño, economía, ciencias y otras, y precisamente esto motivó
que la Comisión de Legislación del Consejo Universitario emitiera un comunicado el pasado 9 de abril para decir que se acordó por unanimidad la eliminación del artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario. Esto en atención a las inquietudes expresadas por diversas voces de nuestra comunidad. Sí, eso dijeron este pasado 9 de abril, pero también se trata de un comunicado totalmente confuso y que busca sorprender a la población universitaria para que deje de movilizarse, porque parece decir que es un hecho la eliminación de este artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario. Sin embargo, más adelante señala que tal propuesta es solamente una propuesta, ahora debe ser aprobada por el Consejo Universitario en su próxima sesión. Es decir, la comunidad estudiantil no está a salvo y si deja de movilizarse, esta intentona se convertirá en un hecho consumado. Pues sí, así están las cosas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, insistimos, antes de pensar en apretar las medidas punitivas o, entre comillas, disciplinarias, la universidad debería transformar y democratizar sus órganos de gobierno, porque de lo contrario, solo se le estarían concediendo más herramientas de represión política y criminalización de la protesta a los grupos que tienen el poder desde hace 5 décadas. Si quieren reformar o hacer reformas a la universidad, pues que convoquen a el Congreso Universitario al que faltaron las universidades, aunque se comprometieron a ello después de movilizaciones estudiantiles que datan de 1986 y luego de 1999-2000. Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Zona Cero. Muchas gracias también por dejarnos su me gusta, su pulgar arriba, por compartir el enlace. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.